¿Y si te dijera que un faraón se creyó tan Dios que terminó siendo devorado por sus propios cocodrilos? Sí, suena ridículo, pero en el antiguo Egipto, la línea entre la divinidad y la demencia era tan fina como una venda de momia. Esta es la historia de Setep-en-Ra, el elegido del sol, el hombre que gritó al cielo que era eterno, y terminó convertido en almuerzo de reptiles. Un relato tan absurdo como real, tan épico como grotesco. Aquí no hay héroes, solo locura, oro, traición y dientes afilados. Así que si te gustan las historias que los museos no se atreven a contar, donde los faraones bailan cubiertos en aceite y los cocodrilos hacen justicia divina, suscríbete ahora y acompáñame a desenterrar la parte más delirante de la historia egipcia. Porque créeme, esto no lo viste en ningún documental. En el corazón ardiente del desierto, donde el sol se arrastra como un dios borracho sobre la arena, hubo una época en la que un hombre se atrevió a desafiar a los cielos y creyó ganarse el derecho de sentarse entre ellos. Su nombre fue Setep-en-Ra, el elegido del sol, aunque con el tiempo, los pocos que sobrevivieron a su reinado lo rebautizaron con un título más honesto: el Loco de Tebas. Nació entre sedas y escarabajos sagrados, bañado en leche de burra y aceite de loto, educado por sacerdotes que sabían más de traición que de teología. Desde pequeño lo llenaron de cuentos, que era la reencarnación de Horus, que su sangre era más pura que el Nilo en crecida, que cuando lloraba, los ibis se arrodillaban. Y él, claro, se lo creyó todo. Creció con la arrogancia de un dios adolescente y la delicadeza de un látigo. No hablaba, decretaba, no caminaba, flotaba, o eso decían los escribas con la voz temblorosa y la pluma obligada. Su reflejo, reflejado 1000 veces en espejos de bronce bruñido, le devolvía la imagen de un dios joven, hermoso, invencible. ¿Y quién iba a contradecirlo? Nadie, porque quien lo hacía acababa en el foso de los cocodrilos. Ah, sí, los cocodrilos, el capricho más delirante de su reinado. Construyó una piscina sagrada en el centro del palacio, alimentada por agua del Nilo traída en ánforas por esclavos encadenados. Allí nadaban, majestuosos y siniestramente tranquilos, 12 cocodrilos elegidos por su aura divina, o más bien por el tamaño de sus fauces. Cada uno llevaba un nombre grabado en oro en sus collares: Osiris, Neftis, Amón, Anubis, Sobek, Bastet, Tot, Isis, Set, Maat, Hathor y Ptah. Son mi corte celestial, decía Setep-en-Ra mientras les lanzaba trozos de carne cruda desde su trono. Ellos me entienden, ellos no mienten, ellos no conspiran, no como sus consejeros, ni sus esposas, ni sus generales, ni sus hijos bastardos que ya aprendían a odiarlo en silencio. Pero su locura iba más allá del trono y los cocodrilos. Ordenó la creación de un obelisco hecho enteramente de lapislázuli que apuntara al cielo, para que Ra no olvidara quién era su hijo favorito. A su alrededor, murales representaban su nacimiento como una estrella fugaz cayendo sobre una flor de loto. Los artistas que no captaban su esencia divina eran castigados con la amputación de las manos. No podía tolerar visiones imperfectas de su perfección. En una de sus noches de visiones, Setep-en-Ra afirmó haber hablado con el mismísimo Ra, quien le habría revelado un secreto: que los dioses envidiaban su belleza y querían derrocarlo. Desde entonces, cada vez que una nube oscurecía el sol, lo tomaba como un ataque divino. Se encerraba en su cámara de espejos, gritando a su reflejo que resistiera, que no cediera ante la oscuridad. Mandó construir 100 estatuas de sí mismo en distintas poses, llorando, rugiendo, levitando. Colocó una en cada entrada de la ciudad para que nadie olvidara que estaban bajo el ojo eterno del relámpago de Ra. Incluso el calendario fue modificado. Ya no se contaban los años según las cosechas o las inundaciones del Nilo, sino por los milagros que afirmaba realizar. Milagros como la sonrisa del cocodrilo Hathor al ver su rostro,
o la aparición de su perfil en una tormenta de arena. La paranoia crecía como maleza en su mente. Mandó revisar el linaje de todos los miembros de su corte en busca de sangre impura. El castigo por un ancestro extranjero era el destierro, o algo peor. Las mazmorras bajo su palacio se llenaron de aquellos que no encajaban en su ideal de perfección divina. La mayoría no volvió a ver la luz del sol, y mientras tanto, el pueblo se moría de hambre. Las cosechas se perdían, los impuestos aumentaban y los carros llenos de grano pasaban de largo, directo al palacio. Había que alimentar a los cocodrilos. Los sacerdotes, temerosos, comenzaron a esconder ídolos antiguos, a susurrar plegarias prohibidas y a soñar con tiempos mejores. Algunos hasta llegaron a conspirar en secreto, buscando una forma de quitarle el poder sin derramar sangre. Pero Setepen-Ra era impredecible. En un gesto que llamó la purificación del linaje, hizo traer a todas las mujeres jóvenes de la nobleza para que danzaran ante los cocodrilos. Decía que solo las elegidas por los dioses, es decir, las que no fueran devoradas, podían aspirar a concebir su descendencia divina. Decenas murieron, y las que sobrevivieron fueron encerradas en un ala especial del palacio, donde se les prohibía hablar con cualquier ser humano excepto con él. La noche de la última luna llena de su reinado fue una de presagios y tensiones contenidas. Se decía que las estrellas titilaban como si estuvieran a punto de llorar. Los cocodrilos no comieron ese día. Estaban inquietos. Y él parecía más sereno que nunca. Se untó el cuerpo con aceite de mirra y polvo de oro. Se adornó con collares de esmeraldas y bajó a la piscina. Danzó, sí. Danzó como si los espíritus antiguos se hubiesen apoderado de su cuerpo. Sus gritos eran himnos, sus movimientos eran versos. Ascenderé, ascenderé en carne viva hacia el cielo, llevado por mis hijos divinos. Y entonces se arrojó al agua. La sangre tiñó la piscina, el oro se hundió, los gritos se apagaron. Nadie se atrevió a intervenir. Nadie lloró. Nadie rezó. Al amanecer, la corte encontró el recinto sellado. Solo los cocodrilos permanecían allí, inmóviles, plenos. En la superficie del agua, un brazalete flotaba, mordido, oxidado, con un nombre que el desierto nunca olvidaría. Setepen-Ra, el Eterno, el elegido del sol, el devorado por su propia divinidad. El día después de la caída de Setepen-Ra, el sol salió sin ceremonia. Ni eclipses, ni lluvias de fuego, ni señales en el cielo. El mundo siguió, como suele hacer cuando los locos desaparecen. Pero en las calles de Tebas algo había cambiado. El aire ya no olía a incienso y miedo, sino a curiosidad. El pueblo, atónito, se asomaba a los balcones, se reunía en los mercados y cuchicheaba con una mezcla de alivio y pánico. ¿Está muerto? ¿De verdad lo devoraron? ¿Y ahora quién manda? Nadie sabía, y esa fue la parte más peligrosa. Los cocodrilos seguían allí, claro, en su piscina sagrada, más gordos que nunca, flotando con la indiferencia de quienes ya habían probado carne de faraón. Nadie se atrevía a acercarse, ni los sirvientes, ni los guardias, ni siquiera los sacerdotes que antes los veneraban. Se decía que ahora poseían parte del alma del loco, y que mirarlos a los ojos era como mirar dentro del delirio mismo. Mientras tanto, el palacio se convirtió en un mausoleo de mármol y locura. Las paredes estaban cubiertas de frases garabateadas por Setepen-Ra durante sus últimos días. Yo soy el único Dios que importa. El Nilo me obedece. No moriré jamás. ¡Qué ironía! En el fondo de esa piscina flotaban sus últimas palabras, y quizás algún que otro hueso flotante. Los nobles, esos expertos en supervivencia política, se reunieron en secreto. Como chacales oliendo una presa olvidada, empezaron a repartirse el reino antes de que el cadáver del faraón siquiera terminara de digerirse. Uno de ellos, el general Bek-Necht, propuso enterrar al dios con honores, en el estómago de un cocodrilo embalsamado. Otro, más práctico, sugirió dejarlo en el olvido. Y eso fue lo que se hizo. No hubo tumba,
No hubo pirámide, no hubo estela funeraria, solo una orden silenciosa, que nadie volviera a pronunciar su nombre, que el loco de Tebas se disolviera en las arenas del tiempo como un espejismo maldito, un borrón en la historia como si nunca hubiera existido. Pero las historias, las historias nunca mueren. En las tabernas, entre vasos de cerveza fermentada, los ancianos todavía susurraban a los niños: «Pórtate bien, o los cocodrilos del faraón vendrán por ti». En los papiros secretos de los escribas, su reinado era descrito como una advertencia, lo que ocurre cuando un hombre se convence de que es inmortal y se lanza al agua pensando que lo adorarán. Y quizás, solo quizás, en las noches más oscuras, cuando la luna está llena y el Nilo ruge con hambre antigua, se escuche un chapoteo distinto en las aguas de la vieja piscina abandonada, como si el alma de Setep-en-Ra aún se revolviera, atrapada en un bucle eterno, gritando a los cielos que sigue siendo un dios, mientras los cocodrilos bostezan y se preparan, una vez más, para cenar. Tebas aprendió algo, aunque nadie supo decir exactamente qué. ¿Era una lección sobre el poder? ¿Sobre los dioses? ¿Sobre la locura? Tal vez todo eso. Tal vez nada. El tiempo siguió, las estaciones giraron, y un nuevo faraón ocupó el trono. Uno más sensato, decían, más humilde. Pero cada tanto, al firmar un decreto o al mirar su reflejo en el espejo de obsidiana, ese nuevo faraón temblaba, recordando que incluso los dioses pueden ser digeridos. Y así, el legado de Setep-en-Ra se convirtió en eso, un susurro bajo, una advertencia, un escalofrío al pasar cerca del palacio vacío. La piscina fue sellada, los cocodrilos dispersados a santuarios lejanos. Pero aún hoy, siglos después, hay quienes sueñan con un hombre que reía solo, que hablaba con el río y que creía que lo adoraban. Hay quienes se despiertan empapados, con olor a pantano, sin saber por qué. Quizás el loco de Tebas nunca se fue, quizás simplemente cambió de forma y espera, siempre espera, a que alguien más se convenza de que es eterno, a que alguien más se acerque demasiado al agua. Y así terminó Setep-en-Ra, no entre himnos sagrados ni procesiones gloriosas, sino entre fauces afiladas y aguas teñidas de delirio. El hombre que quiso ser Dios terminó siendo cuento. Pero cuidado, porque la historia está llena de Setep-en-Ras modernos, hombres que se creen inmortales, intocables, enviados del cielo. Algunos usan corona, otros traje, y todos, tarde o temprano, se lanzan al agua. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te atrapó, suscríbete para seguir explorando los rincones más oscuros, absurdos y fascinantes de la historia que nunca te contaron. Déjame un comentario. ¿Crees que la locura de Setep-en-Ra fue culpa de los dioses o de quienes lo adoraron? Nos vemos en el próximo capítulo, pero por ahora, mantente lejos de los cocodrilos.